estar buscando la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Nos sigue hablando el Señor, parecido al mensaje pasado. ¿Se recuerdan algo del mensaje pasado, hermanos? ¿En dónde era que estaba? A ver, hablaba, ¿cierto? Sobre lo que hablaba al apóstol Pablo, amén, cuando llegó a Éfeso. Éfeso, amén, hermano, de aquellos 12 creyentes que le hablaba al Señor sobre la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en esa promesa, hermano? La ha vivido, ¿cierto? La ha experimentado. Ahí está el Señor para poder bendecir nuestra vida. Le invito a que nos pongamos de pie, amén, si ha encontrado la palabra del Señor. Amén. Y estaremos leyendo del capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Habiéndolo encontrado, entonces dice así la palabra del Señor como título: la promesa del bautismo en el Espíritu. La leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Demos la gloria al Señor por su palabra. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Amén. El libro de Hechos se la adjudica al apóstol o a San Lucas. Él fue el que escribió el libro de los Hechos. Y él, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquí en este caso le escribía a este varón llamado Teófilo y le recordaba, amén, y le hablaba la visión que él había tenido o la experiencia que había tenido con de los episodios, amén, hermano, que hizo Jesús en la tierra. Lucas, él no caminó con él, no estuvo dentro de los apóstoles de Jesús, él no caminó con Jesús, amén. Pero sí él estuvo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, presente en todas las cosas. Hasta el momento, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que él empezó, como decía, a recopilar toda la historia y escribió el libro de los Hechos. Él fue también compañero de Pablo, del apóstol Pablo. O sea, vino, podemos decir, una generación un poquito después de los discípulos del Señor. No estuvo él participando, tal vez orando por aquello. Dios bendiga a la iglesia del Señor, como Pedro y Juan, viendo los milagros, así que el Señor hacía, participando dentro de aquellos escogidos, discípulos del Señor. Pero él también, el Señor lo escogió para que pudiera escribir los hechos de los apóstoles, amén, y las evidencias que eran hechas a través del Espíritu Santo de Dios. Porque lo que mayor se habla y manifiesta en la iglesia primitiva, hermanos, que cuando fueron llamados aquellos apóstoles y para luego empezar a trabajar en la obra de Dios, a poder predicar, expandirse el Evangelio, todos ellos eran dirigidos por la presencia o por la dirección del Espíritu Santo de Dios. O sea, la costumbre que tenían ellos, y Dios nos ayude que también nosotros la tengamos, que nosotros queríamos recibir algo de Dios, dirección de Dios, a una opinión especial de Dios, porque muchas veces uno puede recibir distintas enseñanzas, opiniones, pero dice que en la iglesia ellos iban a la oración, al ayuno, y Dios confirmaba todas aquellas cosas, amén.
Aún Pablo, cuando dice que fue transformado de aquella vieja manera de vivir, como él mismo decía, esa vieja criatura, ahora a predicar el Evangelio, se dispuso en las manos del Señor, y ellos orando todo con los discípulos y los hermanos, amén. Dice que Dios habló y confirmó que Pablo y Bernabé eran apartados, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Para una labor especial de llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces, dentro de la iglesia, hermano, la palabra es una, amén, hermano, que la palabra de Dios a nosotros nos enseña, amén, muchas veces nos corrige. Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos alienta, amén, es el camino a la vida eterna, porque sin la palabra de Dios nosotros no llegamos a ningún lado. Pero por la palabra de Dios dice que ahí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Como decía un par de días atrás, amén, algunos consideran, dice, pero es que todo lo que tiene que hacerlo lo hace el Señor. Todo lo que tiene que hacer, transformación, voluntad en nuestra vida, todo eso lo hace el Señor, o bien lo hace el Espíritu Santo. Él es el que convence, es realidad. En la Escritura está así, el Espíritu Santo convence, pero lo hace a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso, cuando escuchamos aquel texto, amén, que sin profecía el pueblo se desenfrena, la profecía mayor es la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces dice que dentro de aquellas cosas, el escritor o Lucas hablaba a Teófilo y le decían en el versículo 1, amén, sobre una promesa especial que había, ¿verdad, hermano, cierto?, guardado el Señor Jesucristo. Él dice que él predicó muchas cosas, amén, hermano, y esas promesas o esa palabra que predicaba en el mismo momento eran vividas para la iglesia, para los enfermos, para aquellos que escuchaban su palabra. Pero otra dice que esta promesa especial, dijo, esta promesa va a venir cuando yo ya sea quitado o cuando yo sea ascendido al reino de los cielos. Era una promesa, amén, hermano, que tal vez iba a tardar un par de días, pero iba a venir de parte de Dios. Yo sé que esa promesa y el Espíritu Santo, hermano, tal vez muchos lo han experimentado, pero esa promesa usted la ha vivido y la ha guardado, y ese es como un don, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no se pierde. A veces se enfría, a veces, ¿verdad, hermano? Como que nosotros lo congelamos. Como que el cristiano a veces dice, bueno, la presencia de Dios era en algún momento cuando yo estaba más enamorado del Señor, cuando trataba de buscar más cerca a Dios, y ahí venía, ¿verdad, hermano?, esa presencia sobrenatural. Y nos olvidamos como aquel estudiante que muchas veces está estudiando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, está aspirando a ser alguien en la vida, a poder recibirse, ¿verdad, hermano?, a poder tener el día de mañana una profesión. Pero luego dice que tiene algunos problemas, dificultades económicas, y ese proceso lo congela. Y en el Evangelio no debe ser igual. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que a veces nosotros nos justificamos por distintos medios, procesos que nosotros tengamos, o situaciones, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que hacen decaer la fe. Y decimos, no, esto es el Espíritu Santo, yo sé que es cuando viene gozo, viene bendición, ¿verdad, hermano, cierto?, a mi vida, y a veces no nos sentimos alegres, decaídos, y no buscamos la presencia de Dios. Pero dice que aquellos, hermanos, habían perdido lo más importante. Ellos estaban con el Señor, ellos estaban gozosos con el Señor, y un día cuando fue quitado, crucificado, amén, y llevado a la muerte, dice que los apóstoles también, ellos se sintieron en una forma solos, en una amargura. Ellos en ese momento dice que no tenían el líder que estaba siempre con ellos, y que veía milagros, y que les hablaba la palabra del Señor y les llenaba. Pero dice que ese momento especial, ¿verdad, hermano?, cuando él no estuviera, dice que iba a mandar a otro que era el Consolador para que estuviera todos los días de la vida con él. Porque dice que el Evangelio, hermano, no es por vista. ¿Cuántos lo creen así, hermano? El Evangelio tampoco es por sentimiento, que hoy día me siento bien, voy a servirle al Señor, me siento con gozo, estoy bendecido, y ese día le dedico al Señor. No, el Evangelio es para todos los días, los momentos buenos y los momentos malos. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano?
en los momentos difíciles, es cuando sienta seguridad o cuando sienta, ¿verdad, hermano?, inseguridad en su vida. Ahí tiene que estar el Señor. Y el versículo, ¿verdad, hermano?, 1 decía: el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces ahí le hace recordar el mandamiento que había dejado el Señor a aquellos que había escogido, que estuvieran en cierto lugar, que estuvieran en el aposento alto, que era un recinto, tal vez podemos pensar nosotros que era un recinto de un segundo piso, y ahí estaban, tal vez no eran unas estructuras como esta, ¿verdad, hermano?, cierto, de material, de madera y todo, tal vez era un lugar, no sé, como de piedra en aquel entonces, una estructura diferente, pero había bastante gente. Y dice que los que, hermanos, se quedaron y perseveraron alcanzaron aquella bendición. Porque dice que a un principio, hermano, cuando estaban escuchando o la palabra del Señor, amén, habían como 500, pero dice que después de aquello, de a poco empezaron a apartarse y a separarse. Porque la gente a veces quiere las cosas instantáneamente, que Dios me las dé al tiro y me las dé luego porque yo la quiero y yo la necesito. A veces ese anhelo está en nosotros, los jóvenes. Cuando buscamos al Señor, cuando nos enamoramos del Señor, y quiero que me enseñe a tocar todos los instrumentos, Señor. Y no es que no sea un buen deseo, pero a veces Dios permite el proceso en nuestra vida y Él entrega, como decía la otra vez, los talentos conforme Él quiere, los reparte. Y a veces nosotros decimos: Señor, entrégame, amén, para que yo comprenda toda la Escritura y pueda predicar de tu palabra. Pero a veces leemos hasta la Biblia en un año, podemos leer toda la Escritura y después viene algo, viene un tema en nuestra vida y nos apartamos del Señor. Y esa Escritura que era para bendición, a veces, hermano, la tomamos por excusa y no nos apegamos después a la palabra del Señor. Y a veces aquellos que han estudiado la Biblia, hermano, y andan descarriados, son los más porfiados y los más contumaces, y les cuesta más llegar nuevamente a los caminos del Señor. Usted le va a hablar de la palabra de Dios. No, yo sé de la Escritura, yo sé de la palabra del Señor, pero no vienen, ¿verdad, hermano, cierto?, arrepentidos a la presencia del Señor. Entonces dice que esto iba a ser algo especial del Señor. Dice que hasta el día que fue recibido arriba, esos apóstoles, esos santos hombres de Dios que había escogido, a quienes también, dice el versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Lo que significa que esas pruebas no se podían negar, hermano. Dice que Él se le presentó a muchos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A muchas personas se les fue presentando el Señor, no solamente a los apóstoles. En distintos lugares Él se fue presentando, amén, hermano, como que Él la había ya resucitado. Lo que Él había prometido, amén, que iba a morir, pero el tercer día iba a resucitar. Amén, amén, Padre. Él se presentó vivo, como dice aquí la Escritura. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque cuando Dios promete, hermano, Él cumple nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así? ¿O Dios habrá fallado alguna promesa? ¿O seremos nosotros los que hemos fallado? Dios nos promete salud y Dios viene y nos sana nuestro proceso. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él nos falta a nosotros trabajo, nos falta sustento, y Dios pone sobre nuestra mesa lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y Él decía con pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días, amén. Después que Cristo, amén, resucitó, se fue presentando en distintos lugares. Y luego dice que ascendió al cielo. O sea, el Señor siempre estuvo trabajando en la obra de Dios, ¿se da cuenta? El Señor Jesús, aún después de su resurrección, Él se fue presentando para confirmar la palabra del Señor. Aún dice que a sus apóstoles, amén, cuando Él llegó y los encontró orando, amén, hermano, atemorizado en un lugar porque iba a venir persecución, el Señor entró y les reprendió porque no habían creído a su promesa. Porque cuando Dios nos habla por su palabra, nosotros tenemos que tomarnos de esa palabra, hermano, y decir: esta promesa es para mi vida.
esta promesa. Tú sanaste a mi hermano, ¿cierto? A mi familiar. Tú también lo puedes hacer, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Con el que yo estoy pidiendo, clamando delante de la presencia de Dios. Y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen a la promesa del Padre. Como decía, hermano, siempre Dios va a poner una condición para bendecir nuestras vidas. Y ahí muchas veces cuando el pueblo de Dios, nosotros fallamos delante de la presencia de Dios. Esa promesa, amén, hermano, o esa bendición estaba para su pueblo, para sus hijos, pero Él le dijo, no se vayan de Jerusalén. Tienen que quedarse, Dios bendiga, en aquel lugar. Tal vez tenían distintos oficios, distintos deberes, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero Él dijo, amén, no se fueran, sino que dice, esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El Padre, ¿verdad, hermano cierto? Había prometido, amén, que a través de su Hijo iba a entregar una bendición especial. Porque tenía que manifestarse, como siempre dice yo, toda la palabra de Dios en aquellos creyentes. Tenía que manifestarse, hermano, el evangelio completo en la vida del hombre, en la vida de la mujer. ¿Lo cree así en esta noche, hermano? En la vida de los jóvenes tiene que presentarse. ¿Usted cree realmente, verdad, hermano, cierto, que Dios envió a su Hijo? Amén. Y envió a Jesús para revelarlo en nuestra vida. Y esa promesa se cumplió sobre nosotros a través de Dios el Padre. Y vino Dios el Hijo, amén, hermano, y entregó su vida por nosotros. Y ahora estaba la otra promesa, el Dios Espíritu Santo, que también se tiene que reflejar en nuestras vidas, amén. Un evangelio completo, una palabra, ¿verdad, hermano, cierto? Una Trinidad de Dios en la vida del hombre que tiene que manifestarse. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y tal vez esa promesa es la que tal vez estamos fallando en el día de hoy. Porque Dios la puso, ¿verdad, hermano? Como un recurso tan especial para el hombre, para la mujer, para fortalecer, para animar. Amén, hermano, para convencernos a nosotros, amén, para redarguirnos de pecado. Porque el Espíritu Santo, muchas veces estamos mal, estamos fallando y no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Por eso seguimos conduciéndolos mal. Creemos a la palabra, creemos al Evangelio, creemos que Jesús resucitó de los muertos, pero no le damos lugar al Espíritu Santo para que redarguya el corazón del hombre. Y en eso es lo que estamos tal vez fallando en esta iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y hemos dado lugar al enemigo, al diablo, amén, para que se endurezcan nuestros corazones. Y le dijo, porque lo cual habéis oído de mí, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces lo que Lucas, amén, hermano, o el escritor estaba reflejando aquella promesa tan especial, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que traía la vida del hombre, que traía la vida, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a la vida de los creyentes, Dios bendiga a la iglesia del Señor. De esta manera dice que el Señor cumplió la promesa que había hecho, que Él no le iba a dejar solo. Físicamente no le podemos tal vez ver. Los apóstoles, verdad, hermano, físicamente dice que el pastor le fue quitado en aquel entonces, pero iba a permanecer la promesa, que es el consolador, que sería todos los días de nuestra vida, hermano. O sea, cada día, como decía un principio, los buenos y los malos días, ahí está el Señor. Y si nosotros no lo aprovechamos porque nosotros no queremos, si nosotros no oramos, amén, porque nosotros tal vez nos recurrimos, verdad, hermano, que Dios nos fortalezca a través de su Espíritu Santo, que Dios nos ayude, que Dios, verdad, hermano, cierto, nos inste a sacar todo aquello. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que a veces nos impide servirle al Señor. No estamos saltando un proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No estamos saltando tal vez una etapa tan importante. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
que como Cristo vino a la tierra, amén, se presentó como hombre, padeció como hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sin embargo, dice que dejó a alguien, ¿verdad, hermano? Cierto que Dios, y sobre todo Dios, sobre cada vida del hombre, para que habite en el corazón del hombre. Dice aquí, para ya estar terminando, en el capítulo 2, versículo 1. Dice: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Por eso es tarea de todos, pero para aquellos nuevos bautizados, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es la aspiración ahora, hoy en día, que usted tiene que pedirlo en la iglesia, tiene que pedirlo en su casa, tiene que pedirlo en el trabajo. Quiero conocer lo que tú hablaste, lo que la Escritura, cierto, me promete. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que aquellos hombres estaban reunidos, pero usted puede estar en cualquier lugar, amén. Y dice que aquel que invoca el nombre del Señor, dice que Dios le responde de los cielos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hizo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dice que se manifestó la presencia de Dios, o que el Espíritu de Dios había entrado a morar en esos hombres, amén, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y empezaron a hablar, hermano, cierto, en lengua tal vez extraña para ellos. Así como en lengua, Dios bendiga a la iglesia del Señor, angelicales que pueda el Señor, y también lenguas de idiomas de otras naciones. Porque cuando dice que ellos empezaron a hablar en otras lenguas, los de otras regiones, otras naciones, amén, los judíos dijeron: pero ¿cómo estos están hablando? Si estos son judíos de Jerusalén y están hablando como yo hablo, tal vez, cierto, en Etiopía, como yo hablo, ¿verdad, hermano, cierto, en otros lugares. Y era el Espíritu Santo el que le estaba, ¿verdad, hermano, cierto, hablando para testimonio a ellos. Y cada vez, hermano, que se manifiesta la presencia de Dios, o el Espíritu de Dios, no es para confusión, sino que para traer claridad de la palabra y confirmar la palabra del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque, como decía también anteriormente en el servicio, muchos resisten la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y quieren, ¿verdad, hermano, vivirlo a su manera. Y con eso, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no le dan libertad a Dios. Y se contrista. O sea, se siente, se duele. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el Espíritu Santo, hermano, o la presencia de Dios pasa a ser sobre nosotros como algo tan personal, tan íntimo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, como cuando hay, ¿verdad, hermano, cierto, amor entre dos personas, un matrimonio. Cuando ese amor es sincero y nada uno le esconde al otro. Nadie, ¿verdad, hermano, cierto, engaña al otro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso a veces Dios se siente dolido, se siente engañado, se siente defraudado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo me fui a vivir, yo me fui tal vez, cierto, a morar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque así pasó, alguien amó, ¿verdad, hermano, cierto? Alguien dijo: bueno, yo la amo, yo la quiero, y me voy a vivir a su hogar, y participamos y vivimos juntos, amén. Ahora dice que no son dos, sino que pasan a ser una pura persona. Así también el amor de Dios, amén, la presencia de Dios. ¿O usted quiere seguir siendo usted y Dios otra persona? Es por eso que Dios se siente, Dios se duele. ¿Cuánto lo creen así en esta noche, hermano? Y hecho esto, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto, este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad que no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto y en Asia, y en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en todas las regiones de África, más allá, dice, de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto que judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en todas nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, ellos hablaron la grandeza de Dios. Dios le dio, ¿verdad, hermano, cierto? Una enseñanza tan especial en el día de Pentecostés, y Dios le dijo a aquel que está allá, porque eran 120, amén, tal vez, cierto, al 120 le dijo, ve y háblale a ese romano, a través del Espíritu, y háblale en lengua romana, y le dijo, ve y háblale a esa dama, y es de partos o medos, amén, y háblale en la lengua de ella, y háblale la maravilla de Dios. ¿Cuántas veces Dios no ha querido hacer lo mismo, hermano? Que Dios entiende nuestra juventud. Dios te entiende como joven. Dios te entiende como señorita. Y Dios viene, ¿verdad, hermano? Y el Espíritu Santo quiere hablarte y entrar profundamente en tu corazón para hacer una obra maravillosa en tu vida. Y la presencia de Dios, ¿verdad, hermano? Cierto, no la puede detener el hombre y entra al corazón del hombre. Porque dice que por el oír, dice que viene la fe, y al oír la palabra de Dios. ¿Cuántos están creyendo la palabra de Dios que Dios está hablando en esta noche, hermano? Es necesaria recibirla en nuestras vidas, amén. Y así a muchos, amén. Fuimos de otro mundo, vivimos, ¿verdad, hermano, cierto? Tal vez diferentes etapas de nuestras vidas. Nos sacó de aquí el Señor, nos puso acá. Y viene el Señor muchas veces y nos habla del mundo que nos sacó. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero ahora, para poder, ¿verdad, hermano, cierto? Trabajar y obrar y reconocer que la maravilla de Dios que Dios ha hecho en nuestra vida, amén, es para una transformación delante de la presencia del Señor, amén. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndole uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mas otros, burlando, decían, esto está lleno de mosto. Cuando el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, se mueve en medio de la iglesia, unos creen y otros no creen. El creer es para cada uno de nosotros, hermano, y con esto estoy terminando. El que cree, ¿verdad, hermano, cierto? Y analiza que es de Dios lo que está hablando, ese recibe bendición. Pero el que no cree, dice que ese, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez se burla, tal vez juzga, tal vez, ¿verdad, hermano, cierto? Contradice, pero dice que aquel, ¿verdad, hermano, cierto? Puede decir, está lleno de mosto, está confundido. Pero Pedro dijo, cuando se levantó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, esto no es otra cosa que la presencia de Dios o la promesa de Dios que ha venido sobre cada uno de vuestros hermanos. Y esta no es la hora, dice, de tal vez embriagarse. Esta es la hora en que han recibido la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Póngase en pie en esta hora para estar agradeciendo a nuestro Dios. Dios nos ha hablado nuevamente, amén, sobre aquella promesa, amén, y sobre aquella realidad, porque ya no es promesa, es una realidad en nuestra vida, la cual, hermano, nosotros no tenemos que desechar. Tenemos que cuidarla. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? El Espíritu Santo, ¿verdad, hermano, cierto? Es aquella que nosotros nos entrega gozo, nos entrega paz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Un gozo inefable dentro del hombre y dentro de la mujer. Y muchos pueden llegar a la iglesia decaídos, con problemas, pero se manifiesta la presencia de Dios en medio de su pueblo y Dios trae libertad. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Amén. Oramos al Señor, el altar está dispuesto. Si tal vez usted